Muy buenos días a otro programa de Bolsa TV Online. Soy Marcos Barrientos, su conductor y analista de Bolsa TV Online. Hoy día vamos a tener una entrevista muy interesante sobre la reconstrucción de Japón por este terremoto que tuvo Japón y cómo va a afectar a la economía global, a la economía chilena y posteriormente a las empresas chilenas que están en bolsa y además el impacto medioambiental que tendrá en el mundo. Hoy día nos acompaña Sergio Manríquez. Sergio Manríquez es gerente de Andes Financial y de esta página web que les muestro acá. Les habla Marcos Barrientos. Eh, Muy buenas noches, Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, acá desde Antofagasta y recién llegado de Europa para conversar con usted, señor. Muy bien, muchas gracias por recibirnos, estimado Sergio. Sergio, desde el 11 de marzo en Japón ocurrió, sabemos, el terremoto y al momento con mucha incertidumbre la bolsa japonesa se desplomó más de 15%. En el primer momento estaban los temores de una posible crisis nuclear. Primero que nada, ¿cómo repercute a la economía global la destrucción industrial que sufrió Japón por el terremoto? Bueno, mira, o sea, primero que nada, tenemos que pensar que Japón en sí, eh, después de la crisis financiera mundial, ha estado de muy capa caída en los mercados mundiales, o sea, un país que generalmente está hecho para exportar y que se ha visto afectado por dicha crisis. Obviamente el terremoto viene a aumentar aún más esa crisis que venía trayendo, pero creo que en sí el terremoto, el tsunami y todo el tema nuclear que le está afectando, obviamente es el punto más bajo donde Japón pudiera llegar y donde efectivamente, al igual que Chile, igual que ha pasado en todos los terremotos de distintos países, tanto el de Kobe incluso de Japón, hacen que la economía después empiecen a surgir con fuerza. O sea, esta crisis, más que acentuar un momento de incertidumbre que ya venía Japón, obviamente lo hace fortalecerse en el largo plazo. O sea, pensemos que lo que pasó en Kobe, la bolsa, como tú acabas de nombrar, cayó bastante, ya cayó sobre el 25%, y fue, si uno quiere tomar cifra de referencia, el terremoto de Kobe fue 5,6 si mal no recuerdo, o 6 y tanto, y la bolsa cayó en promedio un 25%. Este terremoto está entre definir si fue 8,9 o 9,1. La bolsa obviamente debería caer mucho más de un 25%. Pero posterior a eso, obviamente la recuperación fue bastante fuerte, más del 50%, y probablemente en esta crisis puntual del terremoto, obviamente va a ocurrir exactamente lo mismo en las bolsas de Japón, volver al alza. O sea, hoy día quizás lo más complejo que tiene el tema energético, porque a pesar de Japón ser uno de los grandes importadores de petróleo, su matriz energética y sustentable para el desarrollo de su economía es la energía nuclear. Mientras eso no se solucione el 100% y ya dejemos de escuchar noticias de que hay filtraciones en el mar, filtraciones por acá, filtraciones para allá, o que se están aumentando el exceso de contaminación establecidos como máximo. Creo que ese hoy día eh, es el tema más complejo que tiene hoy día Japón, pero desde mi punto de vista va a crecer y va a crecer con mucha fuerza. Uno de los grandes problemas que traía la economía en Japón era obviamente la falta del consumo interno. O sea, un país que no consume internamente se ve definitivamente en una crisis. Era internacional, la profundiza más en su propio país, y evidentemente esto va a hacer obviamente
que la gente en sí necesite obviamente empezar a consumir, a reconstruir sus casas, a reconstruir lo que ha perdido, y obviamente eso le va a favorecer en sí a la economía de Japón. Así que tenemos que pensar que vamos a ver este año bastante complicado a Japón, pero ya yo creo que a finales de este año podemos empezar a ver signos de bastante recuperación. Y obviamente en eso, al igual que Chile, todas las acciones, tanto mundiales o chilenas, que tengan relación al sector construcción, commodity, obviamente se van a ver primero obviamente debilitados, pero posteriormente bastante fortalecidos porque van a necesitar productos en general para poder reconstruirse nuevamente. Ok, cabe destacar un dato. En el, la, la producción industrial de Japón en el mes de febrero, bueno, en marzo, cayó 15,3%. Su mayor baja desde la ocupación estadounidense en 1953, y el gasto doméstico bajó 8,5% desde el año anterior, desde el trimestre anterior. Si bien dices, ¿no es cierto?, que al comienzo va a haber una contracción de la economía, quizás acá en Chile, como Chile no es un país industrial a la manera como Japón, no hubo tanto daño, y significaría, por ejemplo, que Japón, ese periodo que tú dices de que haber un mayor crecimiento, podría demorarse mucho más, no sería dentro de este año, sería dentro del otro año, dado que Bank of America estima un PIB para este año de 0,5%. ¿No? Evidentemente el problema es que Japón piensa que el terremoto es la guinda de la torta de todo esto, de toda la vida que dependiendo de su economía. Hoy día, los mismos datos que tú acabas de nombrar, evidentemente están mando que la economía no está activada, y obviamente la actividad económica ha ido cayendo, y eso genera deflación. Uno de los grandes problemas obviamente de una economía es la deflación, debido a que obviamente cada vez tienen que vender a menor precio, y ya estás acercándote mucho al nivel de los costos y probablemente a ser no rentable, ¿ya? Al pasar obviamente el tema del terremoto y el tsunami, es evidente que ahora sí, por la escasez de infraestructura, por la escasez de industria, porque hay muchas industrias que todavía están paradas y van a estar paradas, muchos puertos que tienen alguna relación con otras conexiones con los países asiáticos, ya evidentemente van a tener problemas de abastecimiento, y los precios van a empezar a subir, van a empezar a tener mayor valor, la gente va a tener que empezar a gastar más dinero. Ya se vio de una cosa de la intervención que hizo el Banco Central de Japón de inyectar más dinero al mercado. El producto de que las personas en sí, cuando hay una crisis de esta magnitud, lo primero que hace es tratar de sacar sus recursos para tenerlo ellos, pensando en que las instituciones en general no van a funcionar correctamente. Y obviamente una de las leyes de los bancos centrales de todo el mundo es que cuando no se le acaba el dinero al país, tiene que usar los recursos que están en los bancos privados, ¿ya? Y obviamente eso va a sacar una fuga de dinero de los bancos, y ese dinero va a ir a las personas, y las personas obviamente tienen que empezar a comprar porque evidentemente tienen que vivir. Entonces veo sí que la recuperación no va a ser este año. Recién yo creo que el segundo semestre del próximo año podemos empezar a ver una recuperación bastante más fuerte que la que podríamos pensar para este año. O sea, imposible que sea ya sino el segundo semestre del próximo año. O sea, piensa en Chile. Lo que pasó cuando el terremoto en febrero se vino a reactivar casi a final de año y con mucha fuerza. Lo vimos en la bolsa, lo vimos en el IMASEC, lo hemos visto en todos los indicadores macroeconómicos del país, han ido aumentando, y no tiene por qué ser distinto en Japón. Pero igual, la comparación entre reconstrucción chilena y la que sería japonés, podría ser que Chile se creció más rápido porque no hubo tanta destrucción industrial, a diferencia de Japón, que muchas empresas que tienen las cadenas proveedoras
de herramientas y de las manufacturas de los autos, se pierde esa cadena. Entonces ahí hay una crisis bien grande. También muchas plantas no pueden producir porque no hay energía, dado que muchas centrales se están cerrando. Hay como un verdadero caos en Japón. Eso significaría que, en síntesis, que la reconstrucción de la aceleración de la economía japonesa demoraría mucho más que la chilena. Absolutamente, y totalmente distinto una situación de la otra. Como te nombré anteriormente, Japón viene con un endeudamiento altísimo, más del 10% de su PIB, ¿ya? Y más encima tiene que inyectar una cierta cantidad de millones de dólares a su economía para no evitar una corrida de los dineros de los particulares en busca de resguardarse por este acontecimiento puntual. Entonces, a diferencia de Chile, que sí Chile tenía recursos, Chile más encima venía recibiendo un cambio de gobierno donde todos los gobiernos tratan de incentivar aún más su nueva perspectiva de país, y obviamente eso, más sumado a los recursos que tenía Chile, obviamente se ha hecho mucho más rápido. Bueno, y ni tan rápido tampoco, o sea, pensemos que todavía vamos a tener una crisis importante ahora cuando parte el invierno, porque hay muchas casas o muchas partes que no se han reconstruido como se han debido, y la gente va a tener que pasar un invierno nuevamente en casas de media que son las mejores, y eso quiere decir que Eh, ¿Aló? Hemos perdido por el momento